Muchas bendiciones, esto es Liderazgo 365. En este día vamos a hablar del arte de comunicar, hacerlo con propósito, con una visión clara, sabiendo que hay un alcance poderoso que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Estamos en una temporada favorable porque la tecnología afianza esta oportunidad que tenemos y tú y yo tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos está brindando de poder alcanzar e impactar generaciones que están escuchando un mensaje y que necesitan que ese mensaje sea transformador. Vivimos en una cultura donde todos comunicamos. Solamente hace falta tener un móvil en nuestra mano y tenemos un acceso mundial. Por eso debemos hacerlo con excelencia y responsabilidad. La comunicación con propósito informa, pero también forma, influye y deja huellas. Esto es importante. Tenemos que hablar bien, tenemos que decirlo bien, tenemos que decirlo correcto. Y para esto es necesario que seamos intencionales. Es parte del liderazgo que esta generación necesita y hemos asumido el reto de poder comunicar con pasión, con responsabilidad y con excelencia. Para este propósito tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Christopher Henry con nosotros. Christopher, bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias de verdad por esta invitación y más que un placer estar acá. Qué bueno que el Señor permite que hoy podamos compartir juntos y no estamos solos. Nos acompaña la esposa de Christopher, Leika Leiva. Qué bueno que estás también con nosotros. Gracias, amadísimo pastor, por la invitación. Aquí estamos para servir. Amén. Ustedes son un matrimonio de impacto. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha puesto. Yo creo que sí. Yo creo que es una gran encomienda. Amén. Es una gran encomienda, como dice Leika, sí. Una gran responsabilidad. Sí, una gran responsabilidad. De hecho, nosotros nos conocimos en el mismo ambiente de la comunicación y es irónico, ¿verdad? Que años después estamos todavía trabajando juntos y haciendo proyectos juntos en la comunicación. Así es. Sí. Y nosotros estamos muy familiarizados con ustedes, su rostro, su voz, el trabajo que ustedes están desarrollando para la gloria del Señor y que está marcando un impacto social de carácter. Para poder entrar en materia con respecto a la comunicación responsable que nosotros queremos desarrollar en este día, tenemos que hablar de trayectoria. Christopher tiene más de 17 años sirviendo al Señor en el área de la comunicación. Como locutor, en la narración, también desde el programa Matrimonio Todoterreno, que es un ministerio que están desarrollando juntos como matrimonio, en pareja. Y Christopher tiene años que ha sido instrumento de Dios, no solamente desde su capacidad como locutor, sino también como adorador. Como cantante, sí, así es. De hecho, son 17 años en la música y tengo 30 años ya en la comunicación. Amén. Amén. O sea que fui locutor primero, comunicador primero, antes de estar en la adoración, ¿verdad? Incluso hasta ser, diría yo, una persona que ha tenido la experiencia de ganar un premio soberano, etcétera. Todo eso en la música lo logramos con tanta humildad, yo digo, que hasta ahora, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Seguimos haciendo música y la seguimos haciendo con esa pasión, no con el hecho de querer brillar, de hacer esto, sino del propósito de Dios que se cumpla en nuestra vida. O sea, sigo todavía llevando la música y sigo todavía también en lo que es la comunicación. Aprovechando este talento que el Señor Dicen por ahí que esa conjugación, esa mezcla de cantante, adorador, locutor, es difícil. Pero yo soy de los pocos que tengo ese don, gracias al Señor, tanto de hablar como también de cantar. Gloria a Dios. Amén, es un privilegio. Sí. Y así como tú comunicas, sabemos que Leika también lo hace. Leika es comunicadora social, es locutora, tiene una trayectoria en la radio también. Que productora, esa mujer es productora. Productora de contenido, sí. Destacada por una voz cercana. Leika, el impacto que el Señor ha permitido a través de tu vida,
para bendecir el pueblo de Dios y todo aquel que tiene alcance, acceso a ese contenido que tú compartes. Es verdaderamente una bendición. Y no solamente eso, sé de ti también que eres licenciada en teología. Bueno, una maestría en teología. Una maestría Sí. en teología que también te permite integrar la fe y los valores a ese análisis diario que tú compartes con todos nosotros. Y me gustaría hacerte una pregunta para entrar en materia Claro. en este día, y es ¿cómo nace en ti esta pasión por comunicar? ¿Cómo tú la identificas? Bueno, siempre estuvo conmigo. Creo que cuando Dios da un talento a alguien, te lo pone como una semilla que comienza a germinar y uno lo va descubriendo en el camino. Uno se va dando cuenta cuál es el propósito marcado desde el principio. Desde niña tomaba el micrófono, donde quiera que iba, tomaba los peines de uno pasarse el blower y comenzaba a hacer entrevistas a los amiguitos. O sea, desde niña me gustó mucho la comunicación. O sea, que entiendo que Dios venía ya dejando saber, dejando, ¿verdad?, esa marca en cada uno de nosotros, como lo hace con todos, de lo que realmente vamos a hacer de manera futura. O sea, Leica, que para ti comunicar nunca ha sido un trabajo. No, Ha sido jamás. una vocación. Yo no creo que haya trabajado. Bueno, una sola vez trabajaba en una oficina, me sentía coartada, me sentía presa, decía, no, esto no es lo mío. Y me fui a trabajar radio, ganando menos que lo que ganaba en esa oficina. Precisamente todo el mundo, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Vas a ganar menos? No me importa. Quiero radio, quiero comunicación. Y a partir de ahí ha comenzado la diversión. Y en tu caso, Christopher. Bueno, yo como esposo puedo testificar como Leica. Leica le encanta hablar. Y a veces tengo que socorrerla. Mi amor, vámonos, en la iglesia. Pero ya deja de hablar, por favor. O sea que para ella hablar es un placer. De verdad que sí, es un honor. En el caso mío, la comunicación siempre fue, yo diría, una puerta cercana a la música. Porque siempre quise ser, por decirlo así, cantante, ¿verdad? Pero siempre, como dice Leica, desde niño andaba con un radito. Yo me acuerdo todavía el radio, un radio rojo, que me dormía con él, siempre me levantaba con él, llegaba de la escuela temprano y era ir a mi casa, rápidamente tirarme en la cama, encender el radio, escuchar las voces de locución y también la música. O sea, estuvo bien ligado a eso y cuando dormía, dormía en un escenario grande, me veía cantando, me veía adorando, no sé. Había ese ya sentir y ese llamado, como dice Leica, nosotros somos escogidos con un propósito. Quizás no lo entendemos desde muy pequeños, pero se van formando esos sueños que tarde o temprano van tomando forma con nuestra edad. Pero en mi caso, fue el caso de llegar primero a la radio, me gustaba la radio, hablar, etcétera. Pero lo que más me apasionaba eran las narraciones, los doblajes de voces, los audiolibros. Eso a mí me encantaba, hacerlo, los anuncios. Yo antes para ver, un ejemplo, una película o algo, me gustaba más ver los anuncios que la película. Porque me gustaban las voces, me atraían. Y eso siempre fue para mí un sueño. Y el hecho de estar haciendo lo que hacemos es más que un sueño ya realizado, pero de hace mucho tiempo que lo anhelábamos. Y tú hablas de ese sueño, Christopher, Leica también lo cita. Ahora, para lograr ese sueño, hay un proyecto de vida que se tiene que forjar, hay un proceso. ¿Cuál es esa parte que nosotros regularmente no vemos que a ti te costó alcanzar? Porque yo te veo ministrar, yo te escucho en la radio, sí, pero detrás de esa voz hay un proceso. Bueno, como todo en la vida, y el que sabe, ¿verdad?, que porta un ministerio, no sale así de la nada. No nos han entregado algo porque por buena cara, ¿verdad? Tú tienes una cara bonita, toma. O tú tienes una cara no tan muy bonita, como quiera, toma. No, realmente ha sido forjado. Es un asunto donde el proceso muchas veces es doloroso. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces somos menospreciados, somos incluso subestimados, ¿verdad? Y eso nos duele, pero llega un momento donde Dios te dice, soy yo el que te llamé, soy yo el que te doy el don, el talento.
dice también la palabra que Él hace de la nada grandes cosas. O sea, todo lo que existe fue de la nada. Y entonces hoy en día, aunque quizás tú digas, bueno, no canto mucho o no tengo una buena voz, nunca es tarde para tú ponerte en manos de Dios, porque Él puede darte el don. Él puede sacar de ti, como dicen por ahí, ¿verdad? De esa piedra así muy brusca, esa piedra que no tiene nada, Él puede pulirla y puede sacar la mejor piedra, el mejor tesoro. Y yo me imagino que esos procesos han sido de bendición para entonces traer como resultado muchas de esas canciones que tú has podido compartir. Sí, exacto. Ahí es donde voy. A veces del proceso nosotros parimos las mejores canciones. Amén. No es tan fácil. Bueno, no es tan fácil, no. Yo diría es fácil escribir canciones. Voy a escribir una canción hoy. Hay gente que se sienta en verdad en su despacho, etcétera, agarran una guitarra, un piano y escriben algo por inspiración. Pero, ¿qué tal si a veces Dios te lleva a un proceso difícil, duro en la vida, y ahí Él te enseña realmente que dentro de tu dolor hay un testimonio que contar? Amén. Y es transformado muchas veces en canción con melodías. Amén. Eso es lo que pasa. Y en el caso tuyo, Leica, tú nos comentas que desde pequeña pudiste reconocer esa pasión y el talento que Dios te había dado. ¿Fue siempre llevadero o hubo algo que te tocó vencer para poder llegar hoy a la posición en la cual nosotros te vemos? Bueno, sí. De hecho, el talento que Dios me dio no lo veía así. Yo simplemente veía a una niña muy activa. Algunos de la familia, hasta como decía Christopher, había cierto tipo de menosprecio porque no entendían que tú tenías un talento. Lo que entendían era que tú hablabas demasiado, que no te quedabas quieta, que todo el rato estabas opinando. Como Christopher andaba con un radio y con un libro para todas partes. Había una vecina que me decía radio loco porque yo siempre estaba hablando, yo siempre estaba metiéndome en las conversaciones, y no siempre eso tú lo ves como el don de Dios. Eso tú lo ves ahora. Tú dices, wow, ya entendía por qué era así. Pero en el momento, recuerdo que mi abuela era quien me defendía y mamá decía, déjenla, que ella no es loca, ella es lo que le falta un poquito de juicio, tiene que aplomarte. Me hablaba mucho la palabra, aplómate que ya tú estás grande. Pero era que yo necesitaba sacar, necesitaba hablar, necesitaba hacer cosas. Hoy lo entiendo. Hoy el Señor te ha dado el carácter para tomar todo ese talento, dosificarlo y sacarlo en el momento adecuado, pero en el momento no. Quizás el Señor no me permitió que me frustrara por eso, no fue mi caso, pero sí, yo lo tomaba muy a chercha. Quizás otro se puede lastimar mucho por eso, frustrar o sentirse hasta depresivo, no fue mi caso. Pero sí, realmente fueron muchos dardos en contra de lo que yo portaba. Pero hoy uno entiende que se trata de que cuando Dios te da algo, te lo da como una piedra y hay que pulirlo para que luego pueda salir el diamante. Amén. Muchas veces nosotros vemos el resultado, nos concentramos en el resultado. Personas que admiramos, decimos, yo quiero alcanzar esta posición, esta estatura, pero estamos pasando por alto todo ese proceso que ha ido puliendo, como decía Christopher, un carácter, preparando un talento para que en el momento de crisis que se puede presentar pueda resistir la prueba. Claro. Así es. Yo escuché hace poco, de hecho, cuando venía de camino, que el carácter nunca deja de formarse. Dios sigue formando el carácter en nosotros. Incluso vamos a estar cerca de la muerte y todavía estamos siendo preparados en el carácter. Sí. Yo entiendo que nadie está tan completo ni tan falto. Es un asunto de un proceso que va constantemente en crecimiento y va paulatinamente formándose. Yo entiendo que todavía nosotros hasta el sol de hoy seguimos aprendiendo. Seguimos todavía siendo instruidos. Y ahí es donde yo más hago hincapié, ¿verdad? No las sabemos todas. Pero el proceso siempre estará disponible para el crecimiento. Dios nunca te deja en el mismo sitio. Amén. Si tú te das cuenta, Dios es un Dios que se mueve. Por eso la luz viaja. Las tinieblas se quedan estáticas. Así es. Y cuando estamos en luz, tenemos que viajar.
Tenemos que movernos. Amén. Por eso la gente, cuando tú dices, tú estás en tiniebla, estás estancado. Tú estás ahí porque las tinieblas no hacen nada más que quedarse ahí. Amén. Pero cuando tú estás en luz, cuando la luz viaja, la luz no puede quedarse estática. Amén. Entonces, como estamos en luz, es lo que pasa con nosotros. Constantemente vivimos aprendiendo, vivimos siendo instruidos por Dios. Y yo entiendo que todavía el proceso sigue, pero es para seguir creciendo, seguir edificando la Grey y seguimos aprendiendo, que es lo más interesante de todo esto. Amén. Cuando un proyecto, Leica, se encuentra en ese estado que describe Christopher, en tinieblas, estancado, ¿cómo yo lo pongo en movimiento? ¿Por qué te hago la pregunta? Tu trayectoria te da la capacidad de poder dirigir un mensaje a cada uno de nosotros de que con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Hoy ustedes están aquí como matrimonio y no es por casualidad. Ustedes han sido intencionales. Ahora, Amén. Ese matrimonio, ese proyecto laboral, ese deseo comunicacional que tiene una persona y lo quiere poner en movimiento, ¿cómo se pasa de esa condición de tinieblas a luz? La fe. Dice la Biblia que por la fe todo es posible. ¿Qué pasa con el todo? Que nosotros nos enfocamos en el proyecto. Y si el proyecto no está funcionando, me estanco. Soy yo quien se estanca, soy yo quien se queda ahí. Pero como la fe lo mueve todo, dice que todo es posible. Cuando Dios te da un proyecto, te da unas aristas del proyecto, que son las ramas. Si tú te fijas, tú tienes un árbol y para tú sacar fruto, tú no estás pendiente del desarrollo de una rama. Tú tienes muchas ramas. Y si esta no me da fruto, me da la otra. Y si no me da la otra, si no puedo alcanzar el mango bajito, me subo entonces más arriba para alcanzar el que está alto. Nunca pienses que un proyecto te lo va a dar todo. Por ejemplo, Christopher y yo tenemos un estudio de grabación. Christopher y yo grabamos comerciales, dirigimos una radio, tenemos un programa. Christopher hace música, tenemos proyectos de inversión, tenemos, ¿qué más? O sea, si no funciona una cosa, funciona la otra. Entonces, a veces nos queremos quedar en el estancamiento del Señor me dio un proyecto de, no sé, voy a poner un negocio, voy a vender vehículos y te quedas ahí. Y si sientes que eso no funciona, la fe se te acaba. Pero ¿qué pasa cuando tú activas el todo es posible por medio de la fe? Tú dices, ok, mientras tanto los vehículos no se están vendiendo, voy a vender pasolas. Las pasolas no se están vendiendo, por ahí no estoy sacando lo que espero, lo que Dios me prometió, porque por eso te decía, el que sabe lo que tiene, el que sabe lo que Dios le dio, lo pone siempre en movimiento, por una rama o por la otra. Ok, mientras tanto, ahí entrando poco dinero, tomo ese dinero y lo pongo en inversiones. Ok, la inversión no me está dando mucho porque, no sé, el mercado está medio lento. Entonces, por otro lado, voy a comenzar a hacer otro tipo de proyecto. Entonces, de alguna forma, el Señor te ha dado tanto talento. Fíjate que Dios no le dio nunca un solo talento a un ser humano. Amén. Hay un conjunto de talentos. Cuando te llevan, yo recuerdo que cuando me hicieron el test devocional, me dijeron, mira, tú eres buena en esto. Te dan un campo, te dan digamos, un arsenal de cosas que puedes hacer. Nadie es solo cantante y si se le acabó la voz, ¿qué pasa? No, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, cuando un proyecto no te está funcionando, piensa en las aristas de ese proyecto. ¿Qué sí puedo hacer? Porque por la fe todo es posible. No, yo no puedo tener fe para saber que Dios me va a sanar. Pero a lo mejor en mi vida espiritual o en mi vida emocional, ahí me caigo. No, Dios te habla de tu vida emocional, espiritual, integral, funcional, laboral, es todo. Por eso Jesús viene a la tierra como un ser completo. O sea, él trabajaba, por supuesto, trabajaba con su papá, ministraba en el templo, por supuesto que ministraba, que era un rabino, que al mismo tiempo tenía amigos, que al mismo tiempo hacía milagros, que tenía tiempo para su familia, que tenía hermanos, que hablaba con su mamá, o sea, tenía una vida integral. No era solamente el ministerio. Entonces a veces nos frustramos porque me siento estancado porque mi ministerio no avanza. Ajá, pero ¿y tu vida emocional y tu vida laboral? A lo mejor Dios quiere conectar tu vida ministerial con tu vida laboral. Christopher puede haber dicho, pero la locución no me está dejando, pero por medio de la locución Dios lo lleva a la música. Entonces el estancamiento viene precisamente porque nuestra fe no entiende que el todo es posible por medio de la fe. Amén. De hecho, yo conocí a muchas personas
de la locución o de la comunicación a través de la música. Ujú. Y de hecho, cuando se metió la pandemia, ¿verdad? Año 2020, todos recordamos que todo se cerró. Buen Y de ejemplo. hecho, todos los que tenían agenda, en el caso mío, ¿verdad? Que tenía una agenda por Estados Unidos, etcétera, Se suspendió. se suspendió todo, se cayó, teníamos congreso y, entre comillas, era el año de 2020, ¿verdad? Sí. El año de la visión. Sin embargo, el Señor provocó que todo esto se desplomara. ¿Qué pasó con eso? Yo a través de esa misma experiencia había abandonado la locución, había abandonado la radio, había abandonado la comunicación y dije, bueno, ¿qué hago ahora si no estoy cantando? Ujú. Todo lo que cantaba en ese tiempo eran cantantes de Zoom, nada más. Sí. Era todo de Zoom. Sí. Pero, ¿qué pasó? Yo en oración en mi cuarto, Dios me dice, ¿qué don yo te di al principio y que tú ministrabas? Yo decía, bueno, mi voz, ¿verdad? Mi voz hablada, esa voz así. Y entonces Dios me dice, haz un estudio. Ponte un estudio con tu esposa también es comunicadora. Y yo empecé a mandarle demos incluso a unas personas que ellos grababan con otros locutores. Yo le dije, mira, te voy a mandar una voz para ver si te gusta. Y si te gusta, pues chévere, lo hacemos con esa voz. Pero ya yo lo conocía a esa persona a través de la música. Ellos no me conocían como locutor, sino como cantante. Ujú. Le mando la voz, entonces me dice, mira, me encanta esa voz, wow, chévere, ¿quién es esa persona? Le digo, no, esa persona soy yo. Me Dios decía, mío. ¿qué? Pero si tú eres cantante, tú no eres locutor. Y digo, bueno, yo también soy locutor. Amén. Y a través de eso conocí una serie de personas que me mandaban a hacer el trabajo ya no como cantante, sino como locutor. Y me decía, wow, tremenda voz tú tienes, locución. No sabía que tú podías desdoblarte de esa manera en la locución. Y hasta el sol de hoy, de hecho, nuestro fuerte principal ahora mismo es la comunicación. El cantar, el ministrar, ha quedado, no es en segundo plano, pero sí se ha quedado ya como un ministerio en sí. Ya no es como algo que nosotros teníamos antes, que hacíamos gira por todos los lados. Pudieron complementarlo. Exacto, pudimos complementarlo y ahora de hecho tengo más tiempo para la música y más desahogo, incluso hasta económico, porque antes estábamos ministrando y sabemos que es lo difícil cuando uno comienza en la música y hacerlo hoy en día música para nosotros es más fácil ahora Sí. que antes, porque hay más recursos, hay más contactos y lo bueno y lo bonito es que ahora lo hacemos sin ningún tipo de interés. Y de lo que interés. ustedes están trazando es importante porque muchas veces me quedo esperando que algo suceda Exacto. y activo la fe. Digo, yo confío en que Dios puede hacerlo y Sí. quiere hacerlo, pero es que Dios te está diciendo sí, pero lo que quiero es que te pongas en movimiento Exacto. Exacto. y utilices Ujú. esa amalgama de talento, esa diversidad que A has veces puesto en tu vida. sí, estamos esperando solamente seguir ese camino y si vemos que la puerta se cerró en ese camino, ahí nos tiramos a la cama a llorar en depresión cuando realmente el Señor Sí. te está mostrando miles de caminos. Dice la palabra que Él abre sendas Amén. donde no hay. Y oímos una predica este miércoles, todavía la tengo en mi cabeza, que es como el niño, ¿verdad? Que sigue amamantando, ¿verdad? La madre le sigue dando leche, pero hay un momento en que si el niño no sigue succionando, esa leche no va a salir. Claro. No va. Se necesita un esfuerzo de ambos. Ujú. El niño tiene que seguir succionando, un esfuerzo de él para que la leche salga. Así O es. sea, para las bendiciones muchas veces necesitamos un esfuerzo. Ujú. No podemos esperar que todo pase automático, como que Dios tiene una varita mágica y toma. No se trata de eso. Se trata de esfuerzo. Se trata muchas veces de sacrificio. Sacrificio que no es lo mismo decirle a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, te voy a dar. Ujú. Yo te voy a mostrar una tierra. Óyeme, qué gancho más grande. Sin embargo, él por la fe salió de la comodidad donde estaba, simplemente creyendo en que, como dijo Leica, la fe tiene que activarse, pero no para una cosa. La fe tiene que activarse para todas, Amén. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el apóstol Pedro, cuando aún no lo era, Jesús lo encuentra siendo pescador. Sí. Exacto. Y fue una transformación, una revolución lo que llevó a su vida,
que pasó de ser un pescador común a pescador de hombres y alcanzar a otros para salvación. Una persona que no fue a una escuela para prepararse en esta área terminó explotando un talento que no reconocía. Como dice, ahí se cumple la palabra que dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, Amén. a los que más creído, a los más inteligentes. Pero eso Dios lo hace con el propósito de él robarse el show. Amén. Yo quiero compartir con ustedes y con todos los que nos acompañan este pasaje bíblico. Estamos hablando de comunicación. Claro. Y todo lo que esto implica. Y qué bueno que tú le has dado esa amplitud al término y a la práctica, Christopher. Y yo quiero compartir con ustedes 2 de Timoteo 4:3, que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que le digan a sus oídos lo que ellos se mueren por escuchar, dice esta versión. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Nosotros estamos, Leica, según tu opinión, en ese tiempo que trazó el apóstol Pablo. Y si estamos en ese tiempo, Leica, ¿cómo vamos a comunicar en medio de un pueblo, de una generación que solamente quiere escuchar lo que le conviene? Sí, yo creo que sí, que hace rato que estamos en ese tiempo, no necesariamente porque tengamos la apertura de la tecnología, redes sociales y demás, sino que hace mucho tiempo que estamos ahí, porque es una condición del hombre, es el yetzer hará del hombre, la inclinación al mal del hombre que lo ha llevado hasta buscar sus propios deseos. Cambios. Yo creo que solamente Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo desde la comunicación, porque cuando el hombre tiene el deseo de buscar algo, lo va a encontrar. La Biblia hasta lo dice que el que busca encuentra, que el que llama a la puerta se le abre. Por eso los que querían construir la Torre de Babel comenzaron a construir y nadie los detuvo. ¿Quién los detuvo? Solamente Dios. Tuvo que confundir sus idiomas para poder detener lo que ellos intencionalmente querían hacer. O sea, el hombre no lo vamos a cambiar. ¿Qué sí tenemos nosotros como encomienda? Porque obviamente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, independientemente de que yo sepa que a mí no me van a escuchar, pero algo queda. Yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, usted como pastor, Christopher como comunicador y cada uno de los que estamos aquí, estamos haciendo nuestro trabajo, aunque sintamos que no nos escuchan, que no nos prestan atención, porque el hombre siempre va a tener ese deseo de seguir lo que él quiere. A veces va a pasar por alto un podcast como este y va a escuchar otra cosa. Eso es normal en el ser humano. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en medio de esto? Seguir trabajando, seguir instruyéndonos nosotros en la verdad. Porque la verdad te hace libre. Y la primera persona que es libre cuando la verdad llega eres tú. A veces nos centramos tanto en qué voy a hacer por el otro cuando ni siquiera yo soy libre. ¿Qué voy a hacer para que la otra persona cambie cuando yo no he cambiado? ¿Qué voy a hacer para que el otro escuche cuando ni siquiera yo estoy dispuesta a escuchar y obedecer como dice la palabra? Entonces yo creo que, como alguien dijo, cuando yo cambio, cambia mi familia cambia, cambia mi estado, el estado cambia, cambia mi país y el mundo. Entonces a veces pensamos mucho en la gente. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a proyectar para que la gente cambie? Se necesita gente como yo en este mundo para aportar algo. No, el primer aporte que yo puedo hacer es el cambio interior. El primer aporte que yo puedo hacer es trabajar en mí de manera personal. Entonces, cuando yo trabajo en mí de manera personal, los demás cambios van a venir en los demás, porque el mundo siempre va a ir en pos de sus propios deseos, como lo acaba de leer, pastor. Siempre, eso yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el mundo. Ni siquiera Jesús vino y pudo cambiar el mundo. Si un ser humano hubiese podido cambiar el mundo, Jesús lo hubiese cambiado. Y no lo cambió. Hasta el día de hoy hay más en contra de Jesús que los que están con él. La Biblia dice que será un puñado al final, los salvados. Así es. La Biblia habla de que nosotros tenemos un mundo oscuro donde las tinieblas prevalecen, pero el cambio empieza por mí. Cuando yo cambio, cuando mi mentalidad cambia, cuando mi percepción cambia, entonces yo puedo lograr aportar un poquito al cambio de los demás. Aunque esa pregunta no fue para mí, fue para Leica, pero puedo asumar y aportar un poquito en ese texto. Sí. El problema nuestro es que nosotros muchas veces queremos
los likes y queremos los views. Y queremos acomodar la verdad para que la gente no se ofenda, para que la gente, su pecado no sea expuesto. Como dice Leica, si negociamos la verdad, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a parar a una apostasía. Sí. ¿Y qué es un apóstata? Una persona que se aparta de la verdad tras la mentira, ¿verdad? Y corrompe el camino de la verdad. Entonces, hay tanta gente hoy en día que solamente quieren oír lo que le conviene. Tanta gente que solamente está prestando sus oídos para lo que le conviene. Es como aquel profeta, ¿verdad? Que no le gustaba, que creo que Micaías, algo así, profetizara. Es que no me gusta que ese profeta venga aquí porque él siempre me dice las cosas que yo no quiero oír. Sí. Entonces él decía eso porque él no le gustaba que lo confrontaran con la verdad. Y hay tanta gente hoy en día detrás de una palabra, pero es una palabra a su comodidad, una palabra a su necesidad, no una palabra que lo confronte, que le diga tú tienes que arrepentirte. Y ahí es donde casi la mayoría de los predicadores, de lo que estamos en el medio, de lo que comunicamos, estamos fallando. Tenemos que decir la verdad aunque sea cruda. Tenemos que decir la verdad aunque sea dura, aunque no nos vayan a postear, aunque no nos vayan a dar el like, pero estamos haciendo el trabajo divino. Sí. Estamos haciendo el trabajo por el cual nosotros fuimos llamados. Amén. Y a ti que te ha tocado el privilegio, Christopher, de estar ante cientos de personas. En una ocasión escuché a un adorador que decía que le habían exhortado que cambiara la forma en la que él cantaba porque esa forma no vendía. En el caso que a ti te toca el privilegio de ministrar el pueblo de Dios desde esa posición, Sí. ¿te ha tocado manejar ese tipo de comentarios y qué efecto ha producido en tu corazón? Sí, claro. ¿Ha Mira, alterado tu forma de ministrar? antes sí lo hacía, ya no. Ya yo soy un hombre maduro, soy un hombre que tengo unos principios definidos y que ya no me muevo por emoción, ya no me muevo por un aplauso. Al principio sí, porque uno es inmaduro. Uno va y uno se deja guiar de personas que te dicen, mira, hazlo así, de esta manera tú puedes impactar, de esta manera tú puedes conectar con la gente, de esta manera tú puedes manipular a la gente. Incluso te lo dice. Sí. Te dicen, tírate al piso o arrodíllate en una frase. Son tantas cosas realmente. Yo que he ministrado, no ante cientos, yo he ministrado ante miles y miles de personas y he tratado de ser auténtico y no cantarle al público ni a la gente. Trato de que ahora sea mi voz un instrumento para que Dios sea el que se glorifique. Amén. Y yo entendí eso, claro, lo entendí ya siendo un poquito más veterano en esto, pero fue que Dios me lo hizo entender. Hay muchos todavía que lamentablemente se dejan guiar por esos comentarios, pero yo escucho comentarios, lo dejo pasar por alto y digo, no, yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir siendo quien soy siempre y cuando yo le agrade a Dios. Porque ese es el problema. Tú no estás para cantarle a la gente. Tú estás para adorar a Dios y que la gente sea impactada por tu canto. Dios es el que se encarga de eso. Nosotros regamos la semilla, nosotros somos lo que, ¿verdad?, plantamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Y eso es lo que la gente no entiende. Amén. Yo no puedo ministrar a Dios si yo no siento a Dios, si yo no tengo a Dios, si no tengo una relación con el Señor. Amén. De manera personal, de manera íntima. Yo no puedo decirte desde un altar que Dios es maravilloso si yo no lo estoy experimentando. Yo no te puedo decir que Dios es lo máximo si yo no lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué es mi consejo para los que adoran, para los que comunican? Hermano mío, hermana mía, trate de conectarse con la fuente. ¿Para qué? Para que usted sea un testimonio vivo y pueda predicar lo que vive y vivir lo que usted predica. Amén. Qué lindo. Leica, quedó bueno, bien. Sí, eso, ¿verdad? sí. Sí. Tienes que registrar mi esposo. eso. Leica, ¿dónde termina mi opinión y dónde comienza la de Dios? Tú estás comunicando, tú estás
renovando las mañanas, Sí. tú estás activa y te estamos nosotros recibiendo como receptores de ese mensaje de bendición. ¿Dónde termina Leica y dónde comienza entonces a hablar Dios? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Señor en ese sentido? Un santo. Bueno, mi opinión termina siempre. Dios comienza y termina. Yo creo que si Dios no comienza la obra y no la perfecciona, no hay nada. El hecho de creer que es mío, yo llego en la mañana a la radio y a veces tengo un devocional que siempre hago y digo, Padre, yo no tengo nada hoy, no preparé nada. Hay momentos en que sí, que la noche anterior ya preparó algo, o en el día uno que siempre está produciendo, va anotando cositas a lo largo de sus experiencias. Pero hay momentos en que yo llego y no tengo nada, digo, Padre, habla tú. Abro la Biblia, cierro los ojos y empiezo a fluir. No, tú tienes el don para eso, de verdad que sí. Ella tiene el don porque Pero yo no sé, yo no sabría explicar. Leica, grábame este devocional, por favor, que hable de esto. Ella cierra los ojos, sin ningún guión, sin nada. Es que cuando tú entiendes que Dios habla por ti, o sea, que no se trata de mí, yo no tengo que preparar nada. Hace como 2 días yo entré al estudio, en la casa, era en la noche tarde. Digo, wow, tengo que grabar un devocional para una emisora que nosotros dirigimos en Miami. Christopher dirige y yo le colaboro. Y entro al estudio, siento que se cae un papel. Digo, aquí está el mensaje. No sé cuál es, pero aquí está el mensaje. Y cuando levanto el papel está en blanco. No dice nada. Y digo, bueno, este es el mensaje. Un papel en blanco, una página en blanco para que Dios escriba. Y ahí comencé a hablar. ¿Por qué? Porque no se trata de esperar algo que tú vas a sacar de ti. Es que si Dios dijo que va a decir algo por medio de ti, Él lo va a hacer. Entonces, cuando uno se queda callado, Dios habla. Por eso mi opinión termina siempre. Y el que comenzó la buena obra, entonces la irá perfeccionando. Aunque resulte paradójico, una comunicadora diciendo que hay un momento en el cual yo tengo que callar. Y yo creo que ahí empieza el propósito de Dios. Amén. Ahí comienza a desarrollarse esa gracia que nosotros buscamos que el Señor ponga de manifiesto. Amén. Amén. Yo le decía a Christopher anoche y en un ratito conversábamos ahí precisamente sobre esto, porque lo que Dios te da, que es un don, no importa si lo estás usando para el Señor o no, igual es el don que Dios te dio, el dador de los dones, el que te creó. No importa si tú estás cantando música secular o si eres comunicador secular, al igual es un don de Dios. Es un don porque Dios no hace acepción en el caso de los dones. Dios no dice, este va a ser malo, este va a cantar música basura, no le voy a dar el don. Igual se lo da. Porque la Biblia dice que el sol sale para todos, malos y buenos. Amén. O sea, es responsabilidad tuya que uses el don para cantar basura, pero igual el don para adorar es un don que Dios nos da. Y le decía a Christopher, ¿qué pasa? Que el cerebro, y de hecho la ciencia lo ha descubierto así, es una antena. Es una antena que simplemente recibe señales. Es como la radio. La radio tiene una antena y esa antena distribuye su contenido hacia todo el que tenga un receptor. Entonces, no hay nada allí. O sea, si tú vas a una emisora, aquí no hay nada. ¿Dónde están las palabras? No están. Entonces, nuestro cerebro es una antena que va recibiendo la luz, como tú mencionabas. O sea, Dios nos envía información y tú y yo reproducimos esa información aquí en la tierra. O escuchamos a las tinieblas y reproducimos la información de la tiniebla. Por eso, esta mañana una señora, una pastora, en el momento de los testimonios, ella decía, me iba a quitar la vida, tenía el cuchillo, el enemigo, una voz me decía claramente, quítate la vida, no sirves para nada, pero otra voz le decía, no te quites la vida, tengo un propósito contigo, y es real. O sea, ella lo sintió, era sensible en ese momento al espíritu para escuchar esta voz, pero todos escuchamos una voz. Sí. Y esa voz, de alguna manera, que puede ser audible o no, sensible, como tú lo quieras experimentar o como lo puedas experimentar, te está haciendo que tú multipliques o distribuyas una palabra aquí en la tierra. Por eso no importa si eres cristiano o no, igual ese don no es tuyo, es de Dios. Todo depende, la verdad, del dial que tú estés escuchando. Radio Dios, radio diablo. Exacto, todo depende del dial que estés, de la frecuencia que estés escuchando en el dial. Escuchando en el dial. Eso es una realidad, es una verdad. Y no hemos dado cuenta por el contenido que nosotros realmente consumimos. Exacto. Dime qué consumes y yo te voy a decir qué estilo de vida tú tienes. Wow. Es una realidad, es profunda. Y por eso la palabra dice que cuando la vista está llena de... Si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Uh-huh. La vista se ha dicho que es una ventana. Nuestros sentidos son las 5 ventanas
que de una manera u otra somos influenciados de manera positiva o de manera negativa. Pero como dice Leica, nosotros tenemos que tener la mente en Cristo. Tenemos que tener la mente en Dios. Comunicar, y no solamente comunicar, recibir. ¿Qué tú estás recibiendo? ¿De qué te estás alimentando? Eso mismo tú vas a reproducir. Y qué delicado lo que tú estás diciendo, Christopher, porque si vamos a Génesis, lo que utiliza la serpiente para entrar a la confusión en la mente de Eva son esos sentidos. Sí, claro. Acabas de declarar. Toca, huele, chequea, ve, mira qué lindo, le pareció bien. Vio que era bueno. Vio que era bueno. Y luego entonces lo comió y lo consumió. Entonces ahí es donde va. O sea, esos 5 sentidos son peligrosos. Por eso la palabra nos insta a no vivir con nuestros sentidos, sino vivir en el Espíritu. Y cuando habla la palabra de vivir en el Espíritu, está hablando de que es el estilo del Espíritu de Dios como en la palabra. La palabra es Espíritu. Todo eso se formó a través del Espíritu de Dios. Por eso cuando le damos mucha cabida a lo que le llaman carne, que no es esta carne, la gente se confunde, ¿verdad? No, estoy alimentando la carne, no es que tú seas, ¿verdad?, muy grueso y que estés alimentando la carne. La carne son los deseos, esa naturaleza pecaminosa, como dijo Pablo, ¿quién me salvará de esta naturaleza mía? Sí. Entonces, ahí es donde está el problema. Nuestra naturaleza. Salimos chuecos, nacimos chuecos. Sí. Y tenemos que necesitar a Dios obligatoriamente para que nuestra vida sea enderezada. Y ante esta situación que ustedes han planteado de una manera formidable, tenemos nosotros que llegar a una conclusión, y es que no podemos ser neutrales. Imposible. Yo mantenerme neutral, a pesar de que haya oposición, a pesar de que yo esté manejando una crisis determinada y eso afecte mis finanzas, mis relaciones, mis amistades, yo como comunicador, en el momento clave que nos encontramos en el mundo, más que nunca, no podemos abrazar la neutralidad. Sí. Y seguir adelante con una agenda que el Señor está trazando para nuestras vidas, que trae consigo salvación, trae consigo transformación, edificación y sanidad para todas las personas que nosotros podamos. Es que, Pastor Melo, ser neutro muchas veces no ofende. Ser neutro muchas veces es no me van a juzgar. Ser neutro en este caso a veces es no me van a señalar. Entonces cuando yo me mantengo neutro no le hago daño a nadie, ni nadie me daña. Entonces lamentablemente tenemos que definirnos realmente de qué bando estamos. Amén. De qué bando estamos, si decir la verdad, callarla o simplemente obviarla, como hacen muchos, ¿verdad?, que lo hacen para no tener conflictos. Pero Jesús tuvo conflicto constantemente y lo tuvo los apóstoles y demás, porque la verdad no podía callarse. Y el mismo Pedro y Juan, cuando fueron azotados y el comité del Sanedrín lo sacó y le dijo, mire, está bien, lo vamos a dejar a ustedes, lo vamos a soltar, pero con una condición de que no hablen de este Jesús. Y Pedro, con esa valentía, aquel que había negado a Jesús por miedo, ya tenía el revestimiento del Espíritu de Dios y dijo claramente, es que miren, lo sentimos mucho, pero es que no podemos callar la verdad. Vamos a hablar de Él, aunque ustedes nos azoten 5,000 veces. Aleluya. Gloria a Dios por eso, de verdad. No podemos callarlo, no podemos negarlo. Amén. Y ante esta neutralidad que estamos nosotros citando, llega ese momento, Leica, donde el Señor envía una carta a una iglesia llamada Laodicea, y el reclamo que traza delante de esta congregación fue la tibieza. ¿Cómo quisiera que fuera frío o caliente?, dice el Señor. Es una experiencia y un sentir que el Señor comunica a la iglesia. Y ante esta condición de la cual todos nosotros somos pasibles de sufrir, ¿cómo yo, Leica, puedo mantener una trayectoria lejos de esa tibieza espiritual?
lo tibio solamente se convierte en tibio cuando se aleja del fuego. Cuando lo quitas del fuego comienza a tibiarse, ¿no? Entonces, aquí la única verdad es que el fuego del Espíritu está ahí. Dios quiere que estemos junto a Él, que estemos cerca, que aprendamos a estar cerca, a no querer irnos lejos, porque Él sabe qué pasa cuando te alejas del fuego. Ujú. Te pones tibio, comienzas a tibiarte, y no solamente tibio, luego te enfrías. Ujú. Y ya, entonces aquí la cosa se pone complicada. Entonces, estar cerca. ¿Cómo estoy cerca? Manteniéndome en la oración, manteniéndome en la lectura de la palabra, manteniéndome en el escudriñar la palabra, no ir a la iglesia. Siempre digo esto, la Biblia no dice que vayamos al templo, dice que vayamos a inquirir en su templo, que Amén. vayamos a investigar, déjame ver qué hay para mí, qué nuevo, qué tiene Dios para mí. A veces vamos a la iglesia simplemente por compromiso. Entonces, mantenernos cerca por medio de estas verdades que el Padre nos ha dejado en su palabra. Y te aseguro que no habrá tibieza. No habrá tibieza porque el mismo Espíritu que está dentro de ti es el que te redarguye y el que te hace caminar en el camino recto y el que te va diciendo, mira, estás mal. Él nos va diciendo, no queremos escuchar, es otra cosa, pero en todo momento nos va diciendo. Y si en un momento nos caemos, bien, nos podemos caer. La palabra dice que el justo se cae 7 veces, pero el Señor lo levanta. Amén. Pero se cae dentro de su justicia, ¿no? Dentro de esa verdad que Él persigue. No se cae porque salió del camino. Se cae en el camino. Ujú. Amén. Quiero pedirle al Señor que bendiga la agenda y el caminar de ambos. Amén. Amén. No solamente que les mantenga unidos como matrimonio y que sus hijos sean bendecidos en él, su hogar, sino también que cada proyecto que ustedes representan delante del Señor sea abonado por su Espíritu Amén. y que puedan ver mucho más fruto del que ya han recibido porque han sido valientes, no han sido neutrales y han decidido ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Y quiero darle las gracias por compartir este tiempo que se nos queda corto. Se nos queda corto porque es mucho lo que nace en el corazón Amén. de esta conversación tan nutritiva y tan bendecida. Nosotros sabemos Gloria a que Dios. nuestro trabajo es comunicar. Leica lo enfatizaba hace un momento y ustedes han asumido esa responsabilidad. Así es. Y yo sé que eso ha traído también un alto costo para ambos. Que el Señor recompense como Él sabe hacerlo. Amén. Así será. Gracias, Gloria a Dios. Christopher, por tu compañía y Bueno. por cada uno de esos aportes tan valiosos. Gracias, Pedro Melo. Gracias por esta invitación, pastor. De verdad que nos sentimos honrados y mucho más que todo, también estar junto a mi esposa acá, eso para mí es un honor. Claro que sí. Y ese ministerio de matrimonio que ustedes representan, que siga creciendo, Leica. Amén. Amén. Gracias por Gracias cada a uno de usted. tus aportes Amén. y por ese esfuerzo que ustedes continuamente realizan de llevar con pasión el mensaje de la palabra. Amén. Para servir, para eso estamos. Amén, amén. Que el Señor les continúe usando. Nosotros nos despedimos de este encuentro. Yo deseo que tú lo compartas para que muchos emprendedores, muchas personas apasionadas puedan encontrar una orientación de valor que se ha compartido en las palabras de Christopher Henry, de Leica Leiva, que con mucha valentía han asumido el llamado como matrimonio, como siervos del Señor, de hablar a nuestra generación y a todas las que puedan alcanzar de este mensaje de esperanza que ellos representan gracias al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Son líderes 365 ustedes, Yes. que están marcando la diferencia. Y les agradezco mucho por su compañía y a ustedes, por favor, ese like, el suscribirse y compartir este contenido. Dios te bendiga.